como Hipólito Yrigoyen, como el propio Raúl Alfonsín. No obstante, daría la impresión que el grueso del electorado radical lo terminó acompañando a Javier Milei, dado que superó ampliamente a Sergio Massa y todos los votos de Juntos por el Cambio se fueron para el líder de La Libertad Avanza. Pero para hablar de estos temas y otros, ya mismo lo saludamos al legislador provincial Dante Rossi. Dante, ¿cómo estás? Gracias como siempre por charlar con nosotros. Martín Alaniz aquí en Canal 20. Hola Martín, buen día, ¿cómo andás? Bueno, no sé si compartís el mismo análisis, ¿no? Todos los votos del radicalismo, todos los votos de Juntos por el Cambio, automáticamente fueron a Javier Milei, más allá de las críticas muy fuertes que había formulado contra el centenario partido, ¿no? Sí, nosotros habíamos, tanto el Comité Nacional como el Comité Provincia aquí en Córdoba, había resuelto, bueno, que una posición que no acompañábamos ni a uno ni a otro, porque pensamos que no, ninguno de los dos iba a generar la respuesta que la Argentina hoy necesita para superar la crisis. Debo decir de que le deseo toda la suerte del mundo a Milei, porque si le va bien a Milei, le va bien a los argentinos. Ujú. Nosotros no podemos estar esperando que al gobierno le vaya mal o trastabille, porque en eso está el futuro de la Argentina. Ojalá le vaya bien. Lo que sí digo también es que nosotros tenemos que reconstruir una herramienta que no se llamará más Juntos por el Cambio. Seguramente Macri y Bullrich participarán del diseño del gobierno nacional. A nosotros nos han puesto en el rol de oposición. Vamos a cumplir ese rol acompañando las cosas buenas que creo que puede hacer este gobierno y por supuesto tratando de generar una nueva alternativa que vuelva a enamorar a los argentinos. Sí, de hecho elegí ese título para poner en el graph. La UCR debe acompañar desde la oposición. Yo creo que Milei, por las expresiones que ha mantenido durante toda la campaña, no creo que le dé espacio al radicalismo, más allá que pueda aparecer algún dirigente puntual, ¿no? Por ende, me parece que ese es el rol de aquí en adelante, ¿no? Estar en la oposición y ir señalando aquellas cosas que no están bien. Pero aparte, primero hay que acostumbrarse a una oposición racional. Ser opositor no quiere decir tirarle piedras al gobierno. Ujú. Nosotros acompañamos, por supuesto, la esperanza de mucha gente que lo terminó votando a Javier Milei, creyendo que es el adecuado para resolver los gravísimos problemas económicos que tiene la Argentina. Pero también tenemos la obligación de recrear una fuerza política, una coalición que vuelva a generar una alternativa. Ujú. Vuelvo a insistir, ojalá que le vaya bien, pero nosotros con algunas cosas puntuales no estamos de acuerdo y seguramente va a haber una discusión con Rodríguez Larreta, con la coalición cívica, con otros dirigentes que han opinado más o menos parecido a lo que ha dicho el radicalismo. Creo que es un error formar parte del gobierno, a nosotros no nos pusieron en ese rol, no es la coalición que formamos nosotros, y bueno, como digo, desde la oposición acompañaremos las cosas que nos parecen bien y las cosas que nos parecen mal señalaremos nuestra disidencia. Sí, bueno, para la gente que está del otro lado, Dante, fundamentalmente para aquel señor, señora que nos está mirando a esta hora, en su trabajo, en su casa, donde se encuentre, la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en la población cada una de estas medidas que Milei ya vienen anunciando? Y recién lo charlaba con algunos de los chicos aquí en el control también. Yo estoy casi pisando los 40, viví la adolescencia en los 90, me gustaba mucho la política, la seguía, a pesar de tener 14, 15 años, pero digo, todos aquellos que han conocido esa década y escuchan lo que dice Milei, y son más o menos parecidos los planteos, ¿no? De hecho, uno de los asesores principales de Milei es Sturzenegger, Cavallo, que fueron parte activa de aquel gobierno de Menem y luego de la Rúa, luego con la Alianza. Privatizaciones, también baja del gasto, liberalización de la economía. Digo, son políticas que ya se han aplicado en la Argentina, en algunos momentos con resultados positivos y en otros con resultados realmente negativos y con consecuencias muy graves para la población, ¿no? Cuando yo escucho algunas cosas que está planteando el gobierno, es tal cual vos decís. Me recuerdo la época de Carlos Menem,
Y por supuesto que me da temor por las cosas que se están planteando. La gestión de Menem terminó, se liquidó el aparato productivo, se liquidaron las pymes, se liquidó la industria nacional, terminamos en una crisis mayúscula, a pesar de que el gobierno tenía aceptación durante los primeros años. Yo no miro con algún temor alguna de las cosas que está planteando Milei, pero bueno, la Argentina votó esto y habrá que esperar de que le vaya bien y que los equivocados seamos nosotros. Yo no, cuando plantean privatizaciones a mansalva, cuando hablan de abrir la economía al mundo, cuando hablan de hacer un ajuste fiscal severísimo, cuando hablan de blanquear lo que se paga en las tarifas, bueno, cuando hablan de despedir empleados públicos, bueno, no creo que pase por ahí la solución, pero bueno, hay que verlo andar al gobierno y hay que esperar de que, bueno, la verdad esté de aquel lado y que pueda generar condiciones de cambio en la Argentina. Sí, la diferencia con Menem, Dante, seguramente vamos a coincidir, la gente que está del otro lado se va a acordar, durante la campaña electoral Menem decía revolución productiva, salariazo, iba por ahí el mensaje, ¿no? Claramente le mintió a la población porque hizo otra cosa totalmente distinta. En el caso de Milei, durante toda la campaña dijo con claridad cuál era su proyecto político y la gente lo terminó votando. Por ende, la propia gente que lo vota va a tener que aceptar las consecuencias de ese programa económico. Totalmente. Yo, de las discusiones que teníamos dentro de Juntos por el Cambio era respecto de las expresiones de Mauricio Macri, cuando él decía, yo no sé lo que va a hacer y por eso lo voy a acompañar, que es una incógnita. Y yo no creo que sea una incógnita. Javier Milei ha sido honesto intelectualmente, ha planteado durante la campaña las cosas que él quería hacer, seguramente para el balotaje bajó un poco los decibeles, pero ha vuelto a esa agenda en estos días, después de haber ganado, ha vuelto a esa agenda a plantear las cosas que con mucha claridad la sostuvo en la campaña. Nadie se puede sorprender por algunas medidas que pueda tomar, porque ya las dijo claramente en la campaña. Sí, sí, claramente lo dijo, lo expresó. Es un proyecto muy similar al de Carlos Menem en los 90, solo que Menem le había mentido descaradamente a la población y ejecutó su proyecto. Bueno, lo hemos vivido, las consecuencias un poco lo venimos narrando. Pero bueno, tenemos la expectativa de que con un contexto distinto, con años que han pasado ya, ojalá que estas medidas puedan resultar, ¿no? Aunque claro, va a implicar algunos de estas consecuencias que mencionábamos, ¿no? Queda la incógnita, uno tiene que acompañar la esperanza de la gente, Sí. que las cosas se pueden hacer de otra manera. También está el Congreso de la Nación para morigerar efectos de algunas medidas. A mí me parece, por ejemplo, que si quisieran aplicar los vouchers en la educación pública, bueno, el radicalismo y junto por lo que queda de Junto por el Cambio, que no está subsumido en el gobierno, se va a oponer. Si quisieran volver a un sistema de las FJP, también. Yo escucho con miedo cuando hablan de paralizar la obra pública. Bueno, nuestros intendentes tienen alguna preocupación porque claramente la obra pública también es generadora de empleo, de trabajo, de movilidad económica. Bueno, son temas que hay que tenerlos en cuenta y tratar bueno, desde el Congreso de morigerar los efectos negativos que pueden tener estas medidas. Pero Bueno, bueno, hay que verlo gobernar y hay que ver hasta dónde va a llegar con esta medida que está planteada. exactamente. Bueno, por último, Dante, vamos a hablar del fenómeno Milei en Córdoba, como en su momento fue el fenómeno Macri, con más del 70% de votación en el caso del expresidente y llegando casi al 75% Javier Milei. Digo, ¿cómo se explica eso en el electorado de Córdoba? Primero, yo creo que Córdoba fue muy agredida por el kirchnerismo durante los años de su gobierno. Eh, es increíble, a nosotros nunca nos reconocieron, por ejemplo, estamos en juicio con el tema de la caja de jubilaciones, porque no nos reconocen lo que han firmado que le tienen que transferir a Córdoba. Todavía recordamos cuando nos dejaron solo en el conflicto policial 2 noches donde ni siquiera nos garantizaron ni diálogo ni el envío de gendarmería para morigerar esos efectos. El campo fue severamente atacado por el gobierno del kirchnerismo. Bueno, la verdad que los resultados se plantean así. Había mucho antikirchnerismo en la provincia, había
rechazo a esas políticas que pusieron a Córdoba de rodillas. Entonces, me parece que desde ese punto de vista se entiende casi 75% de apoyo a una propuesta que no tenía nada que ver con el kirchnerismo. Los cordobeses estaban cansados de un gobierno autoritario que no tenía en cuenta los intereses de la provincia y que trató siempre de ponerme de rodillas. Dante, gracias como siempre por hablar con nosotros, te mandamos un gran saludo y lo vamos a hacer por supuesto muy seguido en un 2024 que daría la impresión de que va a tener mucha información y va a estar muy agitado. Gracias, un abrazo, buen día. Un abrazo, hasta luego. Allí pasaba el legislador radical, Dante.